88.008 es el gordo de la lotería de Navidad de este año, el gordo más tardío de la historia. Salió del bombo a la 1:16 de esta mañana. En Asturias se han vendido 5 décimos de este primer premio que ha estado repartidísimo por toda España. 5 décimos en Oviedo, Gijón, Avilés o Llanes. Buenas tardes. Asturias se ha llevado un pellizco de este sorteo de Navidad. Casi 5 millones de euros, no es mucho dinero, pero sí repartido en muchos premios. El gordo, también un segundo que se vendió en Cudillero y 5 de los 8 quintos repartidos en muchos lugares de Asturias. Hoy es el día de los quintos, aquí en Asturias, repartidos casi décimo a décimo por lugares como Gijón, Oviedo, Avilés, Laviana, Muros de Nalón, Pravia. En fin, muchos lugares. Vamos a uno de ellos. Max Álvarez, Oviedo, cuéntanos. Sí, pues aquí la lluvia de millones caía en forma de quintos, 6.000 euros para cada uno de esos décimos, al menos 3 en este estanco de la suerte, un estanco que ya podemos decir es uno de los sitios asegurados que cada año reparte pues alegría, ilusión y también pues millones a muchos agraciados. Además de esos 3 quintos premios, aquí en este estanco de la suerte se ha vendido uno de los 2 décimos del gordo que ha sido para Oviedo, de ese 88.008. Se ha vendido uno de esos décimos aquí en este estanco de la suerte. La alegría, por supuesto, estaban descorchando pues esas botellas de champán porque aseguran que es como si ellos mismos ganaran el premio. Es la 4ª vez que reparten ese gordo de la lotería, pero además de eso, de ese gordo de la lotería, han recaído un total 5 décimos en toda Asturias, pero además de ese gordo, pues aquí han repartido 3 décimos de 3 números diferentes de esos quintos premios. Todos los días, es decir, todos los 21 de diciembre estoy diciendo, ¿y si no damos premio este año? ¡Qué responsabilidad! Pero bueno, es muy bonito repartir ilusión. Ayer era un goteo constante de amigos que venían, una cola impresionante por la calle, agradecerlo, y no sabíamos si reír o llorar por agradecerlo, la cantidad de gente que ha venido.